Pasamos por la instrucción bíblica, la instrucción divina, después del mandamiento de no juzgar, a la instrucción de qué sí es lo que debemos de juzgar, de manera premeditada, de manera necesaria. Si hay jueces en la tierra, no están en los sistemas de justicia humanos, están en la iglesia de Cristo, están en las filas de la iglesia de Cristo. El mundo viene constantemente a la iglesia de Cristo para que los integrantes de la iglesia juzguen las situaciones que vive, como cuando la gente iba con Salomón a que Salomón estableciera juicio, porque la iglesia de Cristo es la única entidad viva en la tierra que tiene el elemento principal para ejercer juicio en la tierra, y es la palabra de Dios. Y juicio no es condenar a nadie o a alguien, juicio es establecer la justicia de Dios. La iglesia constantemente recibe al mundo como Salomón recibía a todas las personas que iban, para que sea la iglesia, los integrantes de la iglesia, quienes digan qué hacer, qué no hacer en cada situación. Esta práctica constante de la iglesia nos prepara, nos capacita durante toda nuestra vida para que al fin de los tiempos la iglesia juzgue al mundo entero. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que la iglesia vamos a juzgar al mundo, a las personas. Allá sí, y allá sí va a ser para la eternidad. Pero también dice la palabra de Dios que vamos a juzgar ángeles. Entonces eso nos capacita el juicio constante, diario, tanto de lo que cada persona vive, o sea, establecer un juicio correcto, conclusiones correctas en cada situación que vivimos, y ayudar a otras personas estableciendo la justicia, lo que es correcto. Esa práctica constante nos capacitará para que cuando sea el fin de los tiempos también juzguemos a los ángeles. Y parecería una contradicción el título de hoy, porque alguien podría preguntar: ¿cómo que vamos a juzgar a los demás si nos has dicho, porque lo dice la palabra, que no juzguemos a las personas? Parecería casi imposible para alguien no juzgar a las personas, pero es un proceso de crecimiento. La primera parte es quitar lo malo. No juzgues a las personas, te vas a equivocar. La segunda parte es juzga las circunstancias, es necesario. Pero en ese proceso de crecimiento hay una tercera parte donde la palabra de Dios sí nos instruye a juzgar a las demás personas. Pero este juicio es muy particular y establece una de las características más importantes de la madurez en Cristo, de la madurez cristiana. La madurez cristiana no se alcanza tanto por cómo hablemos, sino, y esta es no es la única, sino por la forma en la que juzgamos a los demás. Si al compartirte yo esta característica que establece la madurez de un cristiano te parece muy lejana, pues ojalá hoy puedas dar un paso hacia adelante, un paso importante, porque aunque establece una de las características de la madurez cristiana, de la verdadera madurez cristiana, al mismo tiempo es algo sencillo si lo comprendemos y si dejamos que el Espíritu de Dios haga esto en nosotros, nos transforme
para que podamos hacerlo. Vamos a recordar rápidamente, y aquí podríamos ir a una parte más fina, ¿cuál es la forma incorrecta de juzgar a los demás? Aquí ya voy a una parte más fina. Primero fue tajante, no juzgues, así lo dijo Jesús, no juzgues, para que no seas juzgado. Pero ahora yo les digo, hay una forma incorrecta de juzgar a los demás. Eso implicaría que hay una forma correcta de juzgar a los demás. Eso es lo que avanzamos hoy. Sí hay una forma correcta de juzgar a los demás. Pero primero vamos a ver las formas incorrectas de usar el juicio. Recuerdan Mateo 7:1, pero hoy se los comparto en la traducción, versión traducción lenguaje actual, porque nos ayuda a comprender un poco mejor. Jesús dijo, no se conviertan en jueces de los demás. La Reina Valera dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero aquí dice, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. En el original griego está el verbo juzgar, que es el verbo crino con K. Y la particularidad de este verbo es que está en presente continuo, o sea, lo que dice en nuestro español sería más apegado a no estés juzgando. Entonces, ahí vamos más a fondo. No es que establezcas un juicio de vez en cuando, sino que la constante del ser humano puede tender a estar juzgando constantemente a los demás. Es una práctica constante. Y el ser humano puede fácilmente caer en esto. Aquí tenemos un número de personas. Es fácil caer en una práctica de juicio hacia los demás porque puedes juzgar a uno, a otro, y luego sales y, bueno, parecería el planeta Tierra, ¿verdad? Hay gente por todos lados. Y eso nos hace muy difícil no juzgar a las personas. Vas en el metro, en el pecero, y ves a alguien y dices, ay, ese parece, o esa parece, y ya estás juzgando. Vas en el coche, se te cierra uno y dices, ay, ese es ya estás juzgando. Entonces hay una tendencia en el ser humano de juzgar constantemente. Y eso es lo que Jesús decía, no estés juzgando. Por eso dice esta versión, no te conviertas en un juez de los demás, porque la constante práctica del juicio te va a llevar a ser un juez de los demás. Entonces, ahí hay un primer error. No detén esa práctica, no estés, trata de sorprenderte a ti mismo cuando lo estés haciendo, no lo hagas, porque precisamente ese es el mandamiento, la práctica constante es uno de los errores. Mi querido Diego, perdóname que te interrumpa tu lectura de la palabra de Dios, es que no sé por qué ya no me baja acá. Entonces, ese es uno de los errores. No, perdonen ustedes, tenemos aquí un pequeño tema técnico. Ahí está ya. Pero las manos mágicas de Diego ya lo arreglaron de inmediato. Muchas gracias, mi querido Diego. Entonces, hay otro error. Y nos va a dar la pauta para ir hacia la forma correcta de juzgar a los demás. ¿Cuál es la otra forma incorrecta de juzgar a los demás? Y esto es algo que también tenemos muy marcado. Y es poner atención a los errores de las personas. Eso es lo que no debes hacer. Poner atención en sus fallas, en lo que hacen mal, nada más. Como lo he dicho en otras ocasiones, somos hijos de generaciones, no una, de muchas generaciones en las cuales se tuvo este modelo. Muy posiblemente todos los que estamos aquí presentes el día de hoy se nos, entre comillas, educó,
señalándonos todo lo malo que tenemos. Así que, además de esta tendencia natural del ser humano de juzgar a los demás constantemente, tenemos esta otra fuerza que es como una corriente de una cascada para un salmón. Esta corriente que nos lleva en contra de donde tenemos que ir. Ahí está la otra parte de nuestro esfuerzo, no hacer, y en nosotros está el romper esa, no exagerar al decir, esa maldición de intentar educar a nuestros hijos solamente señalándoles los errores, los defectos. Y estamos una y otra vez. Segundo error, señalar solamente, criticar solamente, juzgar solamente por lo malo. Siempre te vas a equivocar cuando hagas eso, siempre. ¿Por qué? Porque si una persona te dice una mentira, seguramente ya te dijo 10 verdades antes de esa mentira, pero nunca le dijiste, oye, qué honesto eres. Pero cuando te dice una mentira, le dices, eres un mentiroso. ¿Te das cuenta? Siempre te vas a equivocar. Y entonces viene la última, de ahí viene el último error que quiero compartirles hoy. Puede ser que haya más. El tercer error, que es catalogar o categorizar a las personas. Es lo que acabo de hacer. Tú no ves las 10 verdades que te dijo esa persona, tú ves la mentira que te dijo. Es como la hoja en blanco con un punto negro en el centro, y te dicen ¿qué ves? Y tú dices el punto negro, en vez de ver toda la hoja en blanco. Pero por ese punto negro es como si tú dijeras, esta hoja está en negro. Es lo mismo cuando una persona te dice una mentira y dices, ese es un mentiroso. ¿Y las otras 10 verdades que te dijo? ¿Las otras 10 cosas reales que te dijo? Entonces, no vemos esas 10 cosas buenas, vemos la cosa mala, pero por esa cosa mala catalogas. Hay un dicho que seguramente ustedes se lo saben y seguramente yo no me lo sé cómo lo dice, pero hay algo del perro, ¿no? Que si atropellaste un perro, ¿no hay un dicho así? Perro que ladra no muerde. No, pero ese no es. O sea, ese es un buen dicho, pero hay algo que si matas un perro, ya ahora tú serás el mataperros, ¿no? Entonces, cometes un error y ya eres eso. Ahí está la tercera forma incorrecta de juzgar a las personas. Entonces, solamente el Espíritu de Dios te va a ayudar a quitar esos 3 errores. Que tengas una práctica constante de juzgar a los demás, que te enfoques solamente en sus errores y empieces a señalar los aciertos, y que no los categorices, no los clasifiques. Ahora, yo les voy a transmitir la enseñanza bíblica que establece que sí debemos de juzgar a los demás. Pero ¿cómo los debemos de juzgar para que sea correcta? Y hay 3 cosas que quiera Dios empecemos a aplicar para que juzgues bien y que te vaya bien al juzgar. No juzgues para que no seas juzgado por Dios. Hoy sabemos un poquito más a detalle. No juzgues de manera incorrecta. No juzgues señalando solamente los errores. No juzgues categorizando a las personas. ¿Está claro eso? Entonces, ¿cómo debemos de juzgar a los demás? Porque parece que necesitamos hacerlo, que es una constante de nuestro corazón. Entonces, el día de hoy les digo en el nombre de Jesucristo, juzguen a los demás. Ahí podría ser un amén. Juzguen a los demás. No tengan miedo, no les estoy poniendo ninguna cuestión capciosa. Juzguen a los demás, pero háganlo bien. ¿Cómo es hacerlo bien? Anótale si tú gustas hacerlo. Juzga en base a la posición que tienen las personas. Y aquí
tenemos el ejemplo clásico, pero no por ello trillado, de el jovencito, y es importante que tengamos en mente que era un jovencito llamado David. Cuando Saúl el rey, que ya vimos este ejemplo terrible, ya ustedes ya están muy entendidos, ya tienen bastante conocimiento del ejemplo de Saúl, en ese proceso de deterioro, en ese proceso de degeneración de todo su ser, de su alejamiento de Dios, hubo un momento en el que él empezó a ser oprimido por fuerzas espirituales malignas. Ahí fue cuando conoció a David, porque alguien del palacio le dijo: ¿por qué no llamas a este joven? Él no solamente toca muy bien la guitarra, le dijeron a Saúl, casi la toca como Josué de Río de Agua Viva, pero cuando toca hay algo que Dios hace y puede traer paz a tu espíritu. Entonces, así conoció Saúl a David, recibiendo un beneficio de David, de parte de Dios a través de David. Sin embargo, aprendamos esto por favor todos, no porque nosotros le hagamos bien a una persona, esa persona necesariamente nos va a responder con bien. Es algo bien interesante esto, cómo las personas que más rencor pueden guardar, que más cosas en contra pueden tener de alguien, es precisamente en contra de las personas que buscaron hacer bien, que les dieron, que les abrieron su casa, su corazón, su familia, y después increíblemente se voltean y son las que pueden atacar más. Saúl se volvió loco y en esa locura que no era causa de David, intentó matarlo 3 veces en el palacio. Le lanzaba literalmente, no eran indirectas, eran lanzas directas a David. ¿Qué pensarías, por favor, tú, de una persona a la que le hiciste bien y trata de matarte? No de hablar mal de ti, no de levantar un falso, de matarte. En esa locura que también fue creciendo, que fue progresiva, esa locura de odio y de rencor, Saúl empezó a perseguir a David. Tuvo una persecución, como término ahora muy de moda, ¿no? Una persecución política. Y entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2, dices que Saúl está persiguiendo a un jovencito, a un jovencito. Pero miren lo que provoca la locura. Saúl tomó entonces a 3,000 de los mejores soldados de su ejército para matar a un jovencito. Mira, cuando veas que alguien te ataca y se juntan, de verdad, no juzga bien la situación. Porque qué importante tendrás que ser como para que 3,000 vayan contra ti. O sea, qué miedo debe de tener el otro. Dice, y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Porque David andaba huyendo, tampoco era tonto, ¿ah? Es como Anaya, que anda por allá por los Estados Unidos, porque si viene para acá lo meten a la cárcel. Si alguien no sabe de quién es Anaya, puede leer mañana las noticias y ahí se va a enterar. Dice entonces, llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva y miren, por eso les puse esta versión, para que tengamos claro a qué entró. Dice, entró para hacer sus necesidades. Todos saben lo que es eso. En la versión Reina Valera dice para cubrirse los pies, porque estaba más cómoda la cosa ya en aquel entonces que como nos vestimos nosotros, ¿verdad? Porque allá nada más, como traían una túnica, pues nada más le hacían así
Entonces por eso sabemos que las túnicas les llegaban como por acá, ¿no? Porque ya no hace 60 y le cubría los pies. Entonces, esa es la idea que acá nos dice con toda claridad. O sea, llegó para hacer sus poposes. Entonces los hombres de David le dijeron, imagínense, de aquí salió el dicho del tigre de Santa Julia. Porque imagínense, por favor, que Saúl va persiguiendo a David. Ve a los pastores al redil y Saúl dice, bueno, pues por allá, atrasito del redil, con que hay una cueva. Y obviamente todos sabemos que ese es un momento de mucha introspección, de meditación profunda, la cual siempre requerimos soledad e intimidad, ¿cierto? Solo lo sabemos, ¿no? Entonces dijo, allá no hay nadie, y resulta que estaba David y todos. Entonces él se metió, no había lámparas, ¿no? Y con la lucecita que le entraba, vio por ahí un lugarcito que le pareció adecuado y dijo, venga, ¿no? Sacó su smartphone, abrió el solitario y se puso ahí a jugar algunas partidas. Ahora imagínate a David atrás y todos sus hombres. O sea, ¿qué posición más vulnerable? David pudo en ese mismo instante meterle un espadazo, ¿verdad? Y acabar con el hombre que lo estaba persiguiendo. Por eso, los hombres de David, fíjense, haciendo referencia a una promesa que Dios le había dado a David, le dijeron a David, uy, papito, hoy es el día. Ahí está, ¿no? Dice, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Estaban haciendo una referencia a una promesa de Dios. Pues bien, ahora es cuando. Qué mejor momento. Muchos cristianos dirían, esto es de Dios. Aquí me lo está poniendo Dios en charola de plata. ¿A quién? A mi enemigo. Así lo están llamando los hombres de David. Y en la práctica lo era porque Saúl estaba queriendo matarlo. Pero un jovencito llamado David les respondió, que Dios me libre de hacerle algo. ¿A quién? ¿A quién? Ahora te voy a pedir por favor que pienses en la persona que más te ha dañado. Y ahora di, Dios me libre de hacerle algo a mi Señor, a mi señora. ¿Ven por qué es un nivel de madurez ya superlativo esto? Dios me libre. Mira, dice a mi Señor y Rey. No dice a Saúl. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo David en Saúl? ¿Cuál les dije que era el primer elemento para que juzgues bien? La posición. ¿Qué está viendo David? La posición de ese hombre, no que tiene errores, no que grita cuando predica, no que es enojón y olvidadizo, no, que lo quiere matar, que emprendió una campaña con 3,000 hombres de su ejército, los mejores hombres, para matarlo. A ese David le dice mi Señor. Eso es el juicio. Está David juzgando a esa persona, a su enemigo, no por lo que hace, no por quién es, sino por su posición. ¿Cómo debes de juzgar todas las personas? Por su posición, para que juzgues bien. Por eso él actúa él puede actuar en consecuencia. Nunca le haré daño. Nunca, no solo ahorita, nunca. Pues Dios mismo, ¿qué?
lo eligió. Digan por favor, Dios mismo lo eligió. Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza derramó aceite como señal de la elección de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, no es un accidente ni una casualidad las personas que están por arriba de ti. Ni en tu casa, ni en tu negocio, ni en tu trabajo, ni en tu iglesia. No hay equivocación en ello. Aún la persona que hoy es tu jefe y que tú fuiste a pedir trabajo y que no sabías quién estaba ahí, cómo te iba a ir. Para Dios eso no es un accidente. Si te llevó ahí, Él sabía quién iba a estar por encima de ti. Si tú quieres escribir esto, le he llamado el síndrome del jefe malo. Pero ese síndrome es un beneficio para el cristiano maduro. Parecería que todos los jefes son malos, ¿no? Que todos los que están en autoridad, como que, ay, cómo nos dañan. ¿Y sabes por qué? Todos estamos expuestos desde casa a tener malas autoridades. Es un hecho. Nos pueden dejar, nos pueden lastimar, nos pueden pisotear, nos pueden distorsionar. Pero tienes que saber, desde el más jovencito de aquí hasta el más grande, que algún día tú ibas o vas a ser autoridad. Y si tú no aprendes esto, hay altas probabilidades de que termines siendo una mala autoridad. O seas tan mala autoridad como las que te han tocado, o peor. 3 señales de una persona que hace mal uso de su posición por encima de otras, tomadas por supuesto de la palabra de Dios y del ejemplo de David. ¿Por qué las personas que llegan a una posición de autoridad hacen mal uso de su autoridad y terminan dañando, terminan afectando? Número 1, por su inseguridad. Apréndelo. Cuando tú veas una persona que está en autoridad que hace daño, hay un alto índice de inseguridad en esa persona. Necesita de alguna manera estar afirmando de manera incorrecta esa posición que ya tiene. Pero necesita estárselo diciendo, y la única forma que lo entiende y que sabe es aplastando a otros. Inseguridad. Primera razón. Tal vez tú, tal vez alguien más. Esto puede suceder en una familia con un hijo en particular, donde papá se siente retado de manera particular por uno de sus hijos. O mamá se siente retada de manera particular y siente que no va a poder con ese hijo o con esa hija. Le confronta, le mete miedo y hace que tenga un alto nivel de, o sea, acentúa su inseguridad. Segunda razón. Esto que dije de casa puede pasar en tu negocio, puede pasar en el trabajo. Que vean en ti o en alguien más, o que tú veas en alguien mejores cualidades y pienses que te pueden quitar el lugar que tienes. Segunda característica o segunda razón por la que una persona es una mala autoridad: celos. Celos, tiene que ver con lo que ahorita decía.
Aunque tú eres el jefe, aunque tú eres el papá, aunque tú estás al frente, aunque tú eres el director, ves en alguien más cualidades que tú no tienes. Era lo que veía Saúl en David. Esas personas pueden ver, o tú podrías ver el reconocimiento que otras personas le están dando. Y te dan celos, o les dan celos porque te están dando a ti un reconocimiento que en su mente debería de ser para ellos. Por supuesto, va muy de la mano la inseguridad a los celos. Tercera característica, les voy a dar 4. Dije 3, pero les voy a dar 4. Tercera característica de una persona que hace mal uso de autoridad. Es agresiva y puede llegar a ser violenta. Agresiva. ¿Sí? Literal, o sea, premeditadamente. Yo me imagino que muchos de acá hemos visto, al menos alguna vez, a esos jefes iracundos, gritones, que humillan a los empleados enfrente de todos los demás. Hoy hay en muchos lugares esto que ya tiene incluso es tipificado ante la ley como acoso laboral, donde se ejerce violencia contra las personas, violencia laboral. Ayer escuchaba de un caso de una mujer conductora de un programa del canal del Congreso de la Unión, donde se hacen las leyes en México, donde se legisla que la corrieron por estar embarazada. Y le hicieron la vida de cuadritos antes para correrla. Violencia, agresión, violencia laboral. Por eso es que he repetido muchas veces a los papás que el día que les tengan que gritar a sus hijos, en ese momento empiezan a perder autoridad. Porque están a un paso de ejercer violencia verbal, violencia física después. Acuérdense, son todas las posiciones en las que se requiere la autoridad, se puede dar esto. Y una última señal que tú puedes detectar en alguien que hace mal uso de autoridad, ojo por favor, porque esto te ayuda a juzgar. El desorden mental. Desorden mental. No estoy hablando de locos. Estoy hablando de que no tienen orden en su mente. Ajá. Como la chimoltrufia, ¿no? Como que te dicen una cosa, te dicen otra. Y traen a todos se nos puede olvidar algo. Todos podemos decir, ay, no recuerdo, pero no, esto es algo importante, ¿no? Esto es algo muy notorio. Desorden, subraya la palabra desorden, y ahora ya te dije mental, emocional. Una mala autoridad vive en desorden desde sí misma. Por eso no pueden llevar una agenda. No pueden organizar su mente, ¿qué van a hacer? Tampoco pueden organizar sus emociones, ordenarlas. Desorden emocional y desorden organizacional. Son las personas que viven como viene la cosa. A ver qué va a traer el día. A ver a dónde nos lleva la corriente. Por eso siempre llegan tarde. Por eso te quitan el tiempo. Por eso te sacan de onda, decimos en México. Oye, pero si me dijiste que... Y ahora esto... Y es complicado. Bueno, aquí el punto, para ti y para mi Iglesia de Cristo, es que todas estas características negativas las podemos usar a nuestro favor. Entonces, mira, la tendencia de nosotros es a estar criticando a todas las autoridades. ¿Cómo las criticamos? Por lo malo que hacen. Ahora, yo te digo, para poder cortar esto de tajo, en el beneficio que la palabra de Dios nos da,
dejemos establecido que al menos una vez vamos a tener pésimas autoridades en nuestra vida, con todas estas características. Bueno, ni a esas las juzgues de la manera equivocada. Júzgalas como David las juzgó, por su posición. ¿Cómo podemos utilizar todas esas características negativas? Porque les mencioné 4, pero puede haber muchas más. Incluso puede haber personas en autoridad con la intención de hacer daño. Ok, ¿cómo podemos utilizar todas esas características? Primero, nunca personalices nada. No creas que es por ti, contra ti. Así es esa persona. Así es. No lo personalices. Y para que no lo personalices, enfócate en la posición que tiene. Es mi jefe. Es mi papá. Es el dueño del negocio. Es el gerente. Es el director. Ve siempre su posición. Y te doy a decir un secreto. Las posiciones no son para siempre. Y esa nos debería de ponernos a temblar a todos. Las posiciones no son para siempre. Por lo menos terminan el día que nos morimos, pero podrían terminar antes. Así que mientras tengas una posición de privilegio, aprende a usar la autoridad que Dios les da o que nos da cuando estamos en esa posición de privilegio. Número 2, la primera que te dije es no personalices. Para que no personalices, enfócate en la posición. Es mi papá, es mi mamá y no tengo de otra. Dios me libre de estarla criticando, Dios me libre de estarla juzgando. Número 2, fíjate en esta, usas sus agresiones para desarrollar tu creatividad y cualquier otra habilidad. Yo usé esto para poder desarrollar, si tengo alguna habilidad organizacional, fue gracias a un jefe que me cambiaba la jugada constantemente. Nada más que ese jefe era uno de mis pastores, fue uno de mis pastores en la iglesia. Y me decía, no te dije eso, te dije esto otro, o nunca te dije eso. Yo, si ahí me tienes 4 horas o 3 días haciendo algo, ¿no? Una tarea que él nunca me dijo, y así me la hacía constantemente. Y yo me quejaba, por supuesto. Pero fui con alguien sabio y me dijo, a ver, no me lo dijo así como yo se los dije a ustedes, pero me dijo, mira, para la próxima, anota. Lo hice, me la seguía haciendo. Bueno, pues entonces hazte una minuta. Lo hice y me la seguía haciendo. Me dijo, entonces hazte una minuta, la hoja de registro y pídele su firma. Entonces me empezó a llevar por un proceso, toda esta desorden organizacional, emocional, mental que tenía este pastor, pero era el pastor. Y yo estaba despotricando contra él. Entonces esta persona me ayudó mucho y empecé a desarrollar esa habilidad. Empezaba a anotar, llevaba ya mis hojas en formato, en la computadora, y entonces conforme me iba diciendo yo anotaba, y al final de la junta le decía, pastor, no sea malo, mire, yo lo admiro mucho, regáleme su autógrafo. Unos 4 o 5 aquí en cada renglón. ¿Para qué? Para que a la próxima no me dijera, yo no te dije eso. Le decía, pastor, aquí está, por favor. Entonces ya cuando finalmente, porque hice eso, él me firmaba, y aún así me decía, yo no te dije eso. Entonces, amablemente le decía, pastor, aquí está su firma, mire, tal como me lo dijo. Ay, sí es cierto. Y hasta como que le empezó a ayudar a él a tener un poquito más de orden. Entonces, desarrolla tu creatividad. Deja que esa presión sobre ti desarrolle tus habilidades. Creatividad
y cualquier otra habilidad. Siguiente acción que tú puedes implementar en tu vida de esas malas autoridades. Aprende todo lo que no debes hacer. Mira, cuando te estén ahí las autoridades, ahí afectándote, molestándote de cualquier manera, esas autoridades que ves constantemente, que ves diariamente o frecuentemente, deja de criticarlas en esas cosas malas. Más bien dile: Dios, gracias por darme este caso de estudio. Te sales y saber, voy a estudiar a este ser humano, a mi jefe, a mi papá, a mi mamá. Te sales. Me dice esto y esto y esto, y luego hace esto, y luego le cambia por acá, y luego me grita, y mi jefe no sé qué, y entonces empieza a analizar, pero sin estar tú dentro del cuadro, y entonces ahí podrás ver claramente todo lo que tú no debes hacer. Pero analízalo, porque podrá haber cosas que a ti no te gusten, que no sean malas, pero a ti no te gustan. ¿Ok? Pero no son malas. Esas cosas son buenas, nada más que a ti no te gustan. Esas no tienes por qué criticar. Pero de las cosas malas, analízalas bien y úsalas a tu favor, entendiéndolas para que tú no hagas eso nunca. 4, siguiente acción, muy importante: no discutas. No discutas. Más claramente, no discutas con tu autoridad. Hijos, hijas, no discutan con su papá ni con su mamá nunca. ¿Saben por qué? No discutas con tu jefe nunca. ¿Sabes por qué? Porque llevas la desventaja. Siempre la persona que estamos abajo de la autoridad, estamos en desventaja. Hay muy pocas probabilidades de ganar. Y aún si ganas, vas a salir perdiendo. Porque en una relación autoridad-sujeción no se trata de quién tiene la razón principalmente, sino se trata de orden, de disciplina, de formación de la persona que está abajo. Aún la mala autoridad está puesta por Dios para formarte. Aún la mala autoridad está puesta por Dios para formarte. Aún la mala autoridad puesta por Dios en tu vida es una bendición para ti. ¿Dónde están los amenes y los gloria a Dios? No discutas con ella. No discutas. Aún si ganas la discusión, vas a salir perdiendo. Y número 5, mantén tus límites claros. ¿A qué me refiero con esto? El que estés debajo de una autoridad no quiere decir que te dejes pisotear o lastimar. Mantén los límites bien claritos, pero con respeto y firmeza. Tú puedes decir con toda libertad, no sé cómo le digas a tu jefe, o le llamas por su nombre, un favor, le voy a pedir que no me hable de esa manera. Por favor. O la siguiente vez que quiera hacer algo, corregirme o algo, perdón, Cris. La próxima vez que quiera hacer algo, corregir algo conmigo, por favor, si lo puede hacer en privado. Somos una cultura que, y esto no lo digo en son de señalamiento, sino para que podamos ver y corregir y superar,
somos culturas que no nos enseñaron a confrontar. Y entonces parecería una actitud bondadosa, piadosa y hasta cristiana cuando decimos, ay no, ya mejor ya no le digo nada, ¿para qué? Como si decir algo que está mal, incluso a un jefe, a un superior, fuera algo incorrecto. Lo que es incorrecto es faltarle al respeto. Pero tú puedes con toda libertad, y va a ser siempre lo mejor, marcar bien tus límites y decir, esto no es bueno, esto no me ayuda, esto no me agrada, esto me está ofendiendo, con claridad y firmeza. Entonces, la primera forma, ya desglosada, en la que sí debemos de juzgar a los demás, es a partir de su posición, y estamos aquí pensando principalmente en las personas que están por encima de nosotros por cuestión de orden. La que les voy a decir, la segunda característica o el segundo elemento para juzgar bien a los demás, que es una instrucción bíblica, se parece a la anterior, pero no es como la anterior. Si quieres anotarla, es juzga a todos mayores que tú, o mejores, mayores o mejores. Porque si no, aquí alguien va a entender, va a decir, ay, mira, ese se ve como 5 años mayor que yo. No es de mayores de edad, mejores. Mira, es algo bíblico, ahorita te lo voy a mostrar, pero métete esto en tu corazón. Todas las personas que conoces, todas sin excepción, tienen puntos fuertes que tú no tienes. Tienen cualidades y habilidades buenas que tú no tienes. Y hacen cosas mucho mejor de lo que tú las haces o que tú ni siquiera puedes hacer. Mira Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice, así que si se sienten animados al estar unidos a Cristo, si sienten algún consuelo en su amor, si todos tienen el mismo espíritu, si tienen algún afecto verdadero, llénenme de alegría poniéndose de acuerdo unos con otros, amándose entre ustedes y estando unidos en alma y pensamiento. 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, hagan todo con humildad. Y explica qué es hacer todo con humildad. Aquí viene. Considerando a todos, no solo a las autoridades, a los demás como mejores que ustedes mismos. Esto te va a colocar de manera automática en una posición de humildad. No podemos estar juzgando, hagámoslo bien. Pongámonos siempre en una posición en la que podamos ver a los demás mejores que nosotros. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Entonces, mira, juzgar a los demás como mejores a nosotros no quiere decir que tú te tires al piso. ¿Ya viste? El texto no dice, tú hazte chiquito. El texto no dice que tú llegues y digas, hola, mucho gusto, yo soy una cucaracha inmunda. Pero usted se ve que es un príncipe de Dios. O sea, no, eso sería como muy bizarro, muy raro, muy falso. Entonces, no es que tú te veas menor a la otra persona, ¿ya viste? Es que tú veas mayor a la otra persona, que tú veas mejor a la otra persona. Entonces, aquí, ¿cómo podemos lograr ver a los demás como mejores que nosotros? Ve las cosas, las habilidades,
las cualidades que tienen ellos que tú no tienes. ¿Qué hace la persona insegura? Ve esas cosas, pero le da envidia y se siente insegura. Por eso esto es maduración espiritual. Porque puede la persona sin problema ver las cualidades y habilidades que yo no tengo, pero no tiene inseguridad por verlas, ni tampoco y aquí es donde viene la prueba de fuego, ni tampoco por expresarlas. Por expresarlas. No es un halago. Es una descripción de la realidad. No se trata tampoco de que halagues, porque puede sonar falso y puedes efectivamente ser falso. Es como si ustedes llegaran y me dijeran: ay, Héctor, qué barbaridad, yo quisiera un día poder arreglar el auto como tú lo arreglas. Y yo me les quedaría así. O sea, yo abro el cofre del coche y no tengo idea de qué está pasando ahí. Mi máxima habilidad, si se me descompone el auto, es esa: abrir el cofre del coche. Si acaso me agacho para que la gente que pase diga: ay, mira, lo está arreglando, y yo estoy ahí nada más metido diciendo a ver a qué hora llega el seguro. Hay cosas muy valiosas que todos los demás tienen y que son mucho mejores que tú, de las que tú tienes. Esta semana tuve la oportunidad de conocer a un pastor, seguramente mucho más joven que yo, y al platicar con él, yo veía, estuvimos como 4 horas platicando, o 5, y casi desde el principio y conforme fue pasando el tiempo, lo fui corroborando. Yo decía: caray, este hombre y esta mujer, está con su esposa, tienen algo que yo no tengo y no sé si nunca lo he tenido o lo perdí, pero tiene, y a lo mejor no sé cómo explicarlo, pero Dios sabe a qué me refiero, ¿no? Porque al decirlo a lo mejor ustedes podrían decir: ay, pues sí lo tienes, pastor, pero no, Dios sabe exactamente a qué me refiero. Cuando yo lo veía decía: este par de siervos tienen un corazón para Dios tan especial, tan particular, que yo quisiera tener ese corazón. Sí. Y de verdad, yo me salí de ahí con esa cuestión de decir: caray, qué valioso es eso que tienen estos hombres. Yo quisiera tener la generosidad de Felipe, de Bruno. ¿De verdad? Cuando escuché la primera vez la historia de vida de Cristian, de cómo salió adelante a pesar de tantas cosas, cómo fue un gran estudiante, solo. Yo fui un terror, fui el dolor de cabeza, de hígado, de espalda de mi mamá, porque fui el peor estudiante. Y los veo y digo: caray, ¿cómo no tuve eso? Los veo ahora, Cristian, a Bruno, con familias numerosas, y a mí me da miedo. Digo: Dios mío, ¿cómo le hacen? ¿No? Digo: wow. Ve a Héctor, a mi tocayo, llega siempre primero que todos, y bueno, parece que le dicen en sus marcas: listos, fuera, se arranca a agarrar el trapo, la escoba, y digo: Dios mío, yo quisiera tener el 10% de esa disposición de servir. Y no se diga de las mujeres, ¿no? No acabaría de hablar de mi mamá,
todas las cosas que yo quisiera tener, el orden en las finanzas, no sé, ese corazón y disposición de Sergio, cada vez que le toca. Charlie, que bueno, abraza hasta las bocinas grandes, ¿no? Y las hace sentir bien, o sea, es impresionante, ¿no? De verdad, y de cada uno, no se sientan mal si no menciono algo más de otro, porque miren, de verdad de todos, ay, me regalan algo. Dame una. Yo no sé qué hago aquí, al frente. Podemos hacerlo. Podemos cambiar de 180 grados y empezar a juzgar a los demás por esas grandes cosas, cualidades, virtudes, habilidades que tienen. No se trata de que tú seas menos, se trata de que veas a los demás más en la realidad. Y eso me lleva al siguiente y último punto. Juzga de acuerdo a su posición, juzga siempre mayores a los demás. Y 3, juzga, y este es digamos el top del top, júzgalos como Dios los juzga. Y ahí te vas a llevar una sorpresa tremenda. Salmo 139, versículo 1. Igual, traducción en lenguaje actual. Dice, acuérdense, este es David. David es un hombre que tuvo un juicio, una capacidad de juicio tremenda, no por nada. Salomón salió siendo el hombre más sabio. Dice, Dios mío, mira esto por favor, y ojalá tu alma y tu espíritu sea ministrado por el corazón de Dios. Mira, dice, tú me conoces muy bien. Ay, ay, ay. Ya con esa frase, yo que no me conozco tan bien, ya no me aguanto. Él me conoce muy bien. Sabes todo acerca de mí, todo. Mira, como Saúl, ¿verdad? En la cueva, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, no, me lees mis pensamientos. Sabes lo que hago. Mira qué sabias son las mamás, ¿verdad? Dios te está viendo, ahí está, mira, sabes perfectamente lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. ¿Se dan cuenta de la reiteración? Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. O sea, Dios tiene el escáner más impresionante de toda la creación. Y pasamos por ese escáner. Pasamos por ese escáner. La consecuencia lógica de pasar por ese escáner sería así, de inmediato, infierno. Infierno. Y allá a la diestra de Satanás, porque qué barbaridad. Sin embargo, Salmo 139, versículo 13, dice, Dios mío, aquí sigo. Ya me pasaste por el escáner y sigo escribiendo. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Y entonces viene la exclamación. Así como Pablo tuvo un grito de lamento, miserable de mí. Así David grita. Y nosotros junto con él, soy una creación maravillosa. Y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso
Y este es un mensaje para ti, para mí. De eso tienes que estar completamente seguro. ¿De qué? De que eres una creación maravillosa. De que a pesar de todo lo que te ha conocido Dios, Él dice, eres maravilloso. Impresionante. ¿Por qué Dios puede decir esto, amigos? ¿Por qué Dios puede decir esto de ti y tú no puedes decir eso de ti? Porque Dios ve la obra completa y hoy tú todavía no eres una obra completa, pero Él ve la obra completa. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Además de nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dice, Él es el autor, pero quise resaltarte la segunda parte, para que sepas que aunque tú no eres una obra completa, Él, no tú, Él es el consumador de la obra de fe que tú eres. Tú eres una obra de fe. Y por eso Dios puede verte completado, consumado, y decir, qué maravilloso me quedó, qué maravillosa me quedó mi hijo, mi hija. ¿Qué podemos ver nosotros que somos una obra incompleta? Bueno, primero ve eso. Tú eres una obra que no está completada. Ve al lado tuyo, atrás, adelante. Ese y esa que están ahí tampoco son una obra completa. No esperes que actúen como si lo fueran. Pero no te fijes, no digas, ay, esta es una obra incompleta, fúchila. No, tú también lo eres. Pero como Dios te conoce muy bien, sabe el potencial que hay en ti. Ve eso en las demás personas. Ve el potencial que hay en las demás personas. Mira, si no es un hijo de Dios en tu oficina, en la calle, en tu casa, aún esa persona tiene un potencial puesto por Dios dentro de esa persona. Puede, eso es un potencial, puede ser salva. Puede que un día busque a Dios. Pero si tú ves a los hijos de Dios, entonces tienes que ver el potencial que Dios puso en ellos, que puso en ti. Y ese potencial no es otra cosa, ni menos que el Espíritu Santo. No hay poder más grande que el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que cuando una persona entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene, lo llena, lo sella, está sobre esa persona. Así que el potencial no es de esa persona, el potencial es del Espíritu Santo. Y terminaría, antes de ir al final, pero esta última frase que te voy a decir, ve a las personas como Dios las ve. Y si te das cuenta, todo este tema del juicio tiene que ver con la visión. Con la visión. Mateo 7:1, Jesús empezó diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. Y luego dice, ¿cómo te atreves a mirar la paja, la astillita que está en el ojo de tu hermano, si tú traes una ramota? Visión. Entonces es cuestión de los ojos. María y las demás mujeres no habían visto. Los discípulos a camino de Emaús no habían visto. Es un problema de visión. Y para establecer juicio tiene que haber una sanidad de nuestros ojos espirituales. Para poder ver a las demás personas como Dios las ve. ¿Cómo ve a las demás personas? Son una creación maravillosa. En breve vamos a hablar en Escuela para Padres sobre
el premio como castigo. Tiene que ver un poquito con esto que les estoy diciendo. Dios te pasa el escáner, te conoce perfectamente, sabe lo que haces y lo que no haces todo. Resultado, se pone de pie, te ve y dice, eres una obra maravillosa. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Ve una obra completa. Nosotros no podemos ver la obra completa, pero sí podemos ver el potencial que Dios ha puesto en ellos. Pero podemos hacer otra cosa. Y les voy a pedir que vean este video que es tomado, lo tomé de la entrega del premio del Oscar, que saben ustedes que es la industria del cine en los Estados Unidos. Y ojalá podamos dejar de lado toda la parafernalia, el glamour, y concentrarnos en un detalle que quiero compartirles a través de este video. Cuando un hombre llamado Joaquín Phoenix recibió el Oscar al mejor actor. Ustedes seguramente lo han visto. Si han visto Gladiador, ahí sale. Es el que le hace del hijo del emperador. Pero tuvo tal vez su punto culminante, o uno de sus puntos culminantes como actor de un peso impresionante, cuando hizo esta representación, esta creación del Guasón en la película El Guasón, que por cierto, su personaje, él se basó en hacer una crítica del estadounidense promedio, del desorden, de la afectación y del trastorno mental que sufren los estadounidenses, y lo representó en ese personaje del Guasón. Bueno, este gran actor dijo lo siguiente, viene hablando, haciendo una crítica precisamente a los famosos, a los privilegiados, y van a ver que habla del amor y de la compasión, y después viene lo que quisiera que ustedes pudieran concentrar su atención, por favor. Love and compassion as our guiding principles, we can create, develop, and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment. Now, I've been a scoundrel in my life. I've been selfish. I've been cruel at times, hard to work with, and ungrateful. But so many of you in this room have given me a second chance. And I think that's when we're at our best, when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other. Si no salió bien a la primera, repítanlo, por favor, para que lo importante es que se entienda todo el mensaje. I've been a scoundrel in my life. I've been selfish. I've been cruel at times, hard to work with, and ungrateful. But so many of you in this room have given me a second chance. And I think that's when we're at our best, when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other towards redemption. That is the best of humanity. I want to, when he was 17, my brother wrote this lyric. He said, "Run to the rescue with love and peace will follow." Thank you. ¿Sí lo pudieron captar? Ok. Yo no sé, me imagino, quiero pensar que Joaquín Phoenix no es un hombre cristiano, que
que conozca de la palabra de Dios. Y hace poco alguien me preguntaba o decía que hay personas que no conocen de Dios y tienen un carácter más sólido que los cristianos. Hay mucha gente que vive con principios que están en la Biblia. Ellos no saben que están en la Biblia y no sé cómo les llegaron, pero los aplican. Y aquí este hombre dice algo muy fuerte y muy importante. Está recibiendo un Oscar. No se está tirando, no dice que no lo merece, pero habla de los demás. Y dice, todos ustedes, o aquí hay muchos, que conociéndome como soy, y se describe con errores, con fallas de su carácter, dice, ustedes me dieron una segunda oportunidad. Resultado de haberme dado una segunda oportunidad, vamos a verlo, a entenderlo dentro del mundo del cine. Hoy soy un gran actor. Esa gente, quien quiera que sea, mostró los principios que tienen que ser mostrados diariamente en la iglesia de Cristo. Siempre debemos darnos una segunda oportunidad. Y si están entendiendo bien, segunda oportunidad significa muchas oportunidades. Esas personas egocéntricas, ególatras, orgullosas, viciosas, drogadictas, lo que sea, conocieron a ese hombre que también era un egoísta, desagradecido, grosero y una serie de cosas que seguramente son en él, pero vieron su potencial y le dieron una oportunidad más. Y recibió su premio. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, el que comenzó, y me encanta esta versión, tan buena obra. Dios no los hizo a ustedes actores, ni a mí. Dios hizo una obra o empezó una obra mucho más gloriosa que la de ser actor de Hollywood. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la dejará tirada. El que comenzó tan buena obra de ustedes, un día lo hartarán y destruirá la obra. El que comenzó tan buena obra en ustedes, un día le interesará más otra que le salió mejor y los dejará esperando en el taller. El que comenzó tan buena obra de ustedes, un día la echará a perder y dirá, ay, me equivoqué. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la pura verdad es que la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese con el galardón, el premio que increíblemente habremos ganado. Sin saber por qué. Y el Espíritu Santo firma esta sentencia diciendo, de esto estoy seguro. Padre, gracias por tu obra en nosotros.